buenas. Hoy le vamos a hablar sobre trauma de tórax. El grupo está conformado por Eduardo Durán Zúñiga, Carlos Guevara, María Fernanda Huelvas, María Alejandra Jiménez, Martín Arevalo Mercado y mi persona Michelle Jurado. El traumatismo torácico es todo aquel que se produce sobre la caja torácica, pulmones, corazón, grandes vasos intratorácicos y resto de estructuras mediastínicas. Constituye la causa de muerte en el 25% de los traumatismos y contribuye a ella en un 25 o un 50%. La mortalidad varía entre un 25 y un 30% según la herida. Entre las causas más frecuentes de traumatismo de tórax la constituyen en el mundo occidental de un 80 a un 85% los accidentes de tráfico, de un 10 a un 15% seguidos de las caídas, como las caídas casuales, precipitaciones desde grandes alturas, entre otros, 50% a grupos misceláneos como accidentes laborales, agresiones, accidentes deportivos, etc. Entre su clasificación tenemos los traumatismos torácicos abiertos y los traumatismos torácicos cerrados. Los abiertos son aquellos en los que existe una solución de continuidad de la pared torácica con disrupción de la pleura visceral, acompañándose generalmente de laceración y contusión del pulmón subyacente. El 7-8% de los traumatismos de tórax son abiertos y están producidos generalmente por heridas por arma de fuego o arma blanca. Los traumatismos abiertos de tórax deben ser transformados en cerrados mediante la compresión con gasas o compresas impregnadas en vaselina. Los traumatismos torácicos cerrados, en estos casos no hay solución de continuidad de la pared torácica, existe una afectación de las estructuras osteomusculares de la pared torácica y los órganos intratorácicos por diversos mecanismos de producción, contusión directa, mecanismo de deceleración y cizallamiento o aumento de presión intratorácica. Aquí tenemos el trauma torácico abierto de un 15 al 30% requiere tratamiento quirúrgico y el trauma torácico cerrado de un 10% requiere tratamiento quirúrgico. Según el grado de penetración tenemos grado 1, grado que no compromete la pleura, grado 2, penetra en la pleura visceral y parénquima pulmonar, grado 3, penetra en pleura, pulmón mediastino o abdomen, que abarca 2 cavidades, y grado 4, que penetra en pleura, pulmón mediastino y el otro hemitórax o abdomen y hasta región cervical. Buenas, mi nombre es Martín Arevalo y yo le voy a hablar sobre la anatomía quirúrgica del tórax. Antes que nada debemos saber que el tórax es la porción más superior del tronco y este tiene la forma de un cono invertido, ya que su base con menor diámetro va a ser la parte superior. Y también debemos saber que en la caja, en el tórax, podemos distinguir una cubierta musculoesquelética externa, la pared torácica, que es la que envuelve una gran cavidad interna y se divide en tres. Dos laterales, que son las cavidades pleuropulmonares, y una central, que es el mediastino. Ya entrando directamente a lo que son vamos a dividirlas, vamos a hablar primero de las estructuras óseas del tórax. Estas son las vértebras dorsales o vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Primeramente, para hablar de las vértebras torácicas, vamos a ver que las vértebras torácicas son 12. Y estas vértebras, a pesar de tener la misma composición anatómica de todas las vértebras que componen la columna vertebral, estas tienen una característica especial, que es la articulación con las costillas. También se sabe que todas las vértebras tienen elementos costales, pero las únicas vértebras que los tienen propiamente desarrollados y preparados para articularse con las costillas son las vértebras torácicas. La importancia de las vértebras a nivel es que las vértebras son las que van a recubrir
el, el espacio, el espacio van a hacer la protección de la caja torácica y las vértebras son y las vértebras las vértebras son donde se va a encajar las costillas que son la protección de la caja torácica. Entonces vemos que estas vértebras son 12. Ya hablando de las costillas vamos a ver que la reja costal se compone por 12 pares de costillas. 7 son verdaderas, que se les llama ver por medio de su cartílago propio al esternón. 5 pares falsos, que se les dice falsos porque 3 de estos pares se forman una red de cartílago y se unen por esa red las 3 a la parte inferior del esternón, y los últimos 2 pares son flotantes, ya que no alcanzan a unirse a la red cartilaginosa para unirse al esternón. La importancia quirúrgica de las costillas, ¿cuál es? Que las costillas nos van a denotar en los abordajes quirúrgicos por donde podemos hacer las incisiones, ya que el paquete neurovascular se mueve por los espacios inferiores de los bordes inferiores de cada costilla, y entonces siendo así podremos decir que un abordaje quirúrgico para evitar rotura de vasos y nervios debe hacerse por encima de los bordes de las costillas. Eh, Esto acá ya es una explicación ya más a fondo de las costillas, de donde dice que tiene una sola cara articular, ya que se articulan solamente en una parte, y la otra es una unión cartilaginosa con el esternón. Ya hablando del esternón, el esternón es la parte más anterior el hueso más anterior de la caja torácica, y este se va a dividir en 3. Se va a dividir en manubrio, cabeza, manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. El esternón va a tener, en el manubrio va a tener la unión de las 2 primeras costillas, de los 2 primeros pares de costillas. El 1 y 2 se unen ahí a su a sus fosetas laterales donde los cartílagos. También vemos que en el cuerpo es la parte más grande del esternón, y ahí se unen la gran mayoría de pares de costillas. También se me escapaba que en el manubrio también tiene una articulación para donde se inserta la clavícula. Y el apéndice sifoide es la parte más pequeña del esternón, y esta la usan en algunas cirugías, incluso retirándola para poder ampliar. Ya hablando de la zona muscular, ya hablando de la zona muscular de la caja torácica, vemos que quizás los músculos más importantes son los intercostales externos e internos y los intercostales íntimos, que son los músculos se están involucrados en la respiración. Y ya los músculos subcostales y transversos también están relacionados en la respiración, pero con menor proporción. Pero entonces, esta estructura muscular va a cubrir, además de participar en la respiración, va a recubrir la estructura ósea de la caja torácica. Entonces, vamos a dividir este aparato muscular en grupo posterior y grupo anterolateral. Entonces, también los vamos a dividir estos en superficiales, que son los más externos, y en músculos intercostales y músculos profundos, los cuales están por detrás del esternón. Entonces, vamos a hablar del primer músculo, que es el pectoral mayor, que se va a insertar por dentro en los 2/3 del borde anterior de la clavícula, en la cara anterior del esternón, en los 6 primeros cartílagos costales
y en el borde superior de la aponeurosis del recto mayor del abdomen. El pectoral menor va a estar completamente cubierto por el pectoral mayor y este se va a insertar en el borde inferior de la apófisis coracoides del omóplato y en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla. Este músculo contribuye a formar parte del borde anterior de la axila y la contracción de estos dos músculos con el cinturón escapular fijo elevan las costillas y sirven además como músculos inspiratorios. Vamos a hablar también del músculo subclavio que se encuentra por debajo del músculo del músculo pectoral menor y toma su inserción en la cara inferior de la clavícula. De ahí se debe su nombre. Y luego se dirige hacia abajo y adentro para insertarse en la cara superior de la costilla, de la primera costilla. Hablando ya del músculo serrato mayor, este se inserta por detrás del borde espinal del omóplato y de ahí se dirige hacia adelante fijándose en forma de abanico sobre la cara anterior de las 10 primeras costillas. Este músculo constituye la pared lateral del tórax y también tiene función como músculo inspiratorio. El músculo dorsal ancho es un músculo aplanado que cubre toda la parte inferior del dorso y se inserta en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras dorsales y en las 5 vértebras lumbares, en la cresta sacra y en el tercio superior de la cresta ilíaca, 4 últimas costillas. Por su otro extremo se inserta con un grueso fascículo de la corredera bicipital del húmero, cubre la pared posterior del tórax donde es el más superficial. Este oculta la parte inferior del músculo romboides, la aponeurosis del serrato y los músculos espinales. El músculo trapecio es el músculo que va a cubrir la nuca y la parte superior del dorso del tórax. Y este se va a insertar en las vértebras dorsales y en la séptima vértebra cervical para dirigirse hacia arriba e insertarse en la clavícula. Ya hablando de los músculos intercostales, vamos a ver que las fibras del músculo intercostal externo se dirigen oblicuamente hacia abajo desde atrás, la costilla superior y en el borde superior de la costilla inferior. Este músculo intercostal interno va a estar formado por fibras oblicuas que se dirigen de adelante hacia atrás. El músculo intercostal interno va a estar al contrario, va a estar formado por fibras oblicuas que se dirigen de adelante hacia atrás y hacia abajo. El intercostal interno tiene fibras en la misma dirección que el intercostal medio, al que se une en la mayor parte de su recorrido. Entonces, la dirección de las fibras de los intercostales tiene implicancia directa en algunas toracotomías que requieren recesión de la pared torácica en las toracoplastias, ya que marcan el sentido en el que deben legrarse las costillas. También acá vamos a encontrar los espacios intercostales que también tienen una gran importancia quirúrgica. La irrigación de la caja torácica les voy a hablar más adelante, más a fondo. Este es el drenaje venoso que también se le va a explicar. Bueno, la inervación de acá de esta región va a estar dada por el ramo posterior del nervio espinal, del ramo posterior del nervio espinal y del nervio intercostal. Entonces ya acá cada fibra nerviosa va a ir tomando el nombre de la región por la que va a ir pasando. Ya hablando de las aberturas torácicas, sabemos que la parte inferior es la más amplia y la parte superior es la más delgada, o la de menor tamaño. Entonces, por la parte superior que va a salir va a salir todo lo que son las arterias y venas yugulares, la porción más superior del tracto respiratorio, y todo eso va a salir hacia arriba, y pues la parte inferior sabemos que va a estar cubierta completamente por el músculo diafragma
por el músculo diafragma y ya debajo de este va a estar la zona abdominal. El músculo diafragma es el músculo, como les estaba diciendo, que se cubre de la caja torácica. Es un, el diafragma es más que todo un tabique musculotendinoso que separa las cavidades torácicas y abdominal. Este va a presentar una porción carnosa periférica formada por fibras musculares que se insertan en los márgenes del orificio interior del tórax, convergiendo hacia una zona central que es más tendinosa. Este músculo se inserta en los cuerpos vertebrales de las primeras dos vértebras lumbares, que se les va a llamar pilares derechos e izquierdos, en el arco del psoas, en la cara interna de las 6 últimos arcos costales y en el ligamento cimbrado. El diafragma es atravesado en su porción tendinosa por la vena cava inferior. La aorta le pasa por detrás y a la izquierda tiene el esófago. Otros hiatos normales en el diafragma son el retroesternal de Morgani y el posterior de Bochdalek. Entonces, la irrigación de este músculo va a estar dado por las arterias frénicas superiores e inferiores, las arterias pericardiofrénicas y musculofrénicas, las seis últimas arterias intercostales y los vasos mamarios internos. Estos vasos van a discurrir sobre la superficie del diafragma y solo sus últimas ramas penetran en el músculo, no estando comprometida la circulación arterial durante su contracción, de manera similar a lo que sucede con la circulación coronaria. Aquí en esta porción las venas siguen a las arterias y los nervios frénicos derecho y izquierdo son los responsables de la inervación, mientras que el derecho alcanza el diafragma lateralmente a la vena cava inferior, el izquierdo lo hace lateralmente al borde izquierdo del corazón. El nervio se divide en varias ramas, generalmente 4, que son ramas musculares y algunas destinadas a la pleura y el peritoneo. Desde el punto de vista quirúrgico debe tenerse en cuenta la disposición anatómica de los nervios frénicos para evitar su lesión y parálisis diafragmática. Bueno, el mediastino. El mediastino es la parte, la parte más central del tórax, en el cual vamos a tener el tracto respiratorio propiamente dicho. El tracto respiratorio y los pulmones propiamente dicho. Esto es lo que va a conformar el medio. Bueno, y ya hablando de la anatomía de la superficie de la caja torácica, vamos a saber que el tórax está dividido arbitrariamente en líneas, que se toman de referencia a partir de la ubicación del esternón. Entonces, vamos a tener el esternón y vamos a ver que las principales líneas son la línea paraesternal, la línea retroesternal, que son las líneas paraesternales, son las que se van a ir paralelas. La línea medio, vamos a empezar con la línea medio esternal. Es aquella que pasa verticalmente por todo el centro del esternón, verticalmente. Entonces vamos a ver que las líneas paraesternales van a estar a cada lado, una a cada lado de la línea paraesternal, de la línea medio esternal, perdón. Entonces también vamos a tener la línea medio clavicular, que se va a medir a partir del punto medio de la clavícula, ubicándose por regla hacia adentro del pezón siempre. Y la línea medio, que se van a ubicar en la cara lateral del tórax y van a proyectar de forma vertical los pliegues anteriores y posteriores de las axilas. Muchas gracias.
Mi nombre es María Alejandra Jiménez y les vengo a exponer sobre la etiopatogenia del trauma de tórax. A nivel de la cavidad torácica, múltiples son las lesiones que puedan dañarla. Entre ellas la podemos dividir en las lesiones de la pared torácica, las lesiones del parénquima pulmonar, las lesiones del espacio pleural, las lesiones cardíacas y otras lesiones. Dentro de las lesiones de la pared torácica encontramos los diferentes tipos de fracturas, en las cuales podemos observar las fracturas costales, el bolet costal, fractura de la clavícula, fractura esternal y fractura de la escápula. A nivel de las lesiones del parénquima pulmonar podemos encontrar la contusión pulmonar y la laceración pulmonar. Dentro de las lesiones del espacio pleural encontramos el hemotórax y el neumotórax. Dentro de las lesiones cardíacas encontramos la contusión miocárdica y el taponamiento cardíaco. Y las otras lesiones que pueden dañar la cavidad torácica son las lesiones del árbol traqueobronquial, la rotura diafragmática y la lesión esofágica. Las fracturas costales. Estas representan del 35 al 40% del trauma de tórax, con mayor frecuencia durante el trauma cerrado. Las fracturas de las costillas superiores son secundarias a traumatismos de alta energía y se asocian con frecuencia a lesiones de grandes vasos y del árbol traqueobronquial, mientras que las fracturas de las costillas bajas se asocian a lesiones de órganos abdominales como la rotura diafragmática. Dentro de los signos y síntomas de las fracturas costales encontramos el dolor de tipo pleurítico, la taquipnea y la deformidad de la caja torácica si existe desplazamiento de estas. El bolet costal. Este se debe a múltiples fracturas costales con dos o más focos de fracturas en las costillas consecutivas, quedando un segmento sin continuidad y moviéndose paradójicamente con respecto al otro. Este segmento se retrae en inspiración y se expande en la expiración, provocando una ineficaz expansión torácica que junto a la contusión pulmonar asociada provocan los síntomas característicos de esta, como son la hipoxia, desarrollo de atelectasia e insuficiencia respiratoria de carácter progresivo. La contusión pulmonar. Esta es secundaria a un traumatismo directo que produce una pérdida de la integridad vascular, hemorragia alveolar y edema intersticial. Esto en sí produce una hipoxemia progresiva, que por el desequilibrio de la ventilación y perfusión provoca los síntomas característicos de esta, que son la taquipnea, la hipoventilación, los estertores y las abundantes secreciones. El neumotórax. Este se define como la presencia de aire en la cavidad pleural que provoca mayor o menor grado de colapso pulmonar. El neumotórax puede ser de origen iatrógeno adquirido secundario a un traumatismo penetrante o a un procedimiento diagnóstico terapéutico, o puede ser de origen espontáneo primario o secundario en función de que exista o no una enfermedad pulmonar subadyacente. Entre los síntomas característicos del neumotórax encontramos la hipotensión, ausencia de la ventilación, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados e hipersonalidad. También podemos encontrar timpanismo en la percusión del hemitórax comprometido. El hemotórax. Este se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural. Tiene una frecuencia del 36 al 85% y es usualmente asociado a un trauma abierto. El hemotórax es una urgencia médica vital, ya que puede producir un shock hipovolémico y compromiso respiratorio por colapso pulmonar secundario a la ocupación del espacio pleural. Hay dos tipos de hemotórax, el hemotórax simple y el hemotórax masivo. El hemotórax simple cuando la cantidad de sangre en el espacio pleural es escasa y no hay compromiso desde el punto de vista hemodinámico ni respiratorio. Y el hemotórax masivo cuando la cantidad de sangre en el espacio pleural es mayor de 20 cc o más del 25% de la volemia.
La rotura diafragmática. La rotura diafragmática ocurre por un aumento brusco de presión tras un traumatismo torácico-abdominal, que provoca el paso de cualquier víscera abdominal a la cavidad torácica. Estas son más frecuentes en el hemidiafragma izquierdo en su posición lateral. Frecuentemente se asocia a otras lesiones como la contusión pulmonar, la laceración hepática y la laceración esplénica. Dentro de los signos y síntomas de la rotura diafragmática encontramos dolor torácico irradiado al hombro, respiración entrecortada y dolor abdominal. El taponamiento cardíaco. Este se define como la presencia aguda de líquido de mayor de 100 cc en la cavidad pericárdica. Suele ser secundario a traumatismo penetrante, por lo que es frecuente encontrar heridas en el tórax. Esta es una lesión de riesgo vital que produce desde ligeros incrementos de la presión intrapericárdica hasta un cuadro de dificultad en el llenado del ventrículo, con descenso del gasto cardíaco y shock cardiogénico. La clínica del taponamiento cardíaco se basa principalmente en la tríada de Ver. Esta tríada de Ver se va a explicar más adelante otro compañero. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, ahora vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. Entonces, estos síntomas pueden incluir dolor, que generalmente empeora con la respiración. Si la pared torácica se lesiona y en ocasiones la falta de aliento, vamos a encontrar hallazgos que son más comunes, que estos incluyen el dolor en el pecho, equimosis, dificultad para respirar, hipotensión o shock, que estos pueden estar presentes. Además de eso, podemos encontrar una distensión venosa, que esta puede ocurrir en presencia de un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco. Si los pacientes tienen suficiente volumen intravascular, vamos a encontrar que la disminución de los ruidos respiratorios pueden resultar a partir de un neumotórax o un hemotórax. Podemos encontrar también la percusión sobre las zonas afectadas, que esta puede ser leve con los hemotórax o hiperresonante con neumotórax. La tráquea puede desviarse lejos del lado del neumotórax a tensión. Aquí podemos encontrar los hallazgos a la exploración física, como son a la palpación de toda la caja torácica. Vamos a buscar zonas de dolor, crépitos, enfisema subcutáneo, lesiones cutáneas, desplazamiento traqueal, a la percusión y auscultación de los ambos campos pulmonares y valoración de asimetrías. Vamos a encontrar también que hay que diferenciar las lesiones de compromiso vital agudo, como son las de neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, traumatismos de grandes vasos, y las de potencial compromiso vital, como son las del neumotórax o hemotórax simple. Entre otras. Bueno, en cuanto a la evaluación inmediata, podemos encontrar que en todo paciente politraumatizado es mandatorio seguir con un protocolo llamado ABC. Este es el examen primario, que comienza con una mirada global de la respiración, circulación y el estado neurológico del paciente. Aquí vamos a identificar cualquier problema externo evidente y obvio con la oxigenación, circulación, si hay hemorragias o grandes deformidades. Vamos a encontrar que una vez que estemos al lado del paciente, tenemos que fijar su columna cervical y hablarle. Esto nos va a permitir chequear rápidamente el nivel de conciencia, ventilación y pulso, permitiendo evaluar la presencia, calidad y frecuencia de la actividad respiratoria y circulatoria.
Entonces, en cuanto al significado de las letras, entonces vamos a encontrar que la A significa manejo de la vía aérea con control de la columna cervical. Aquí vamos a encontrar que la vía aérea es la prioridad por excelencia en el manejo de un politraumatismo. Esta va a exigir mantener y establecer la permeabilidad de la vía aérea, un control cervical y administrar oxígeno a alto flujo. En cuanto a la B, vamos a encontrar que quiere decir respiración y ventilación. Entonces aquí vamos a encontrar que una hipoxia resulta de una inadecuada ventilación de los pulmones y falta de oxigenación a los tejidos del paciente. Una vez abierta la vía aérea, la calidad y la cantidad de la ventilación del paciente debe ser evaluada. En cuanto a la C, vamos a encontrar que esta significa circulación y control de hemorragias. Entonces vamos a encontrar una adecuada estimación del gasto cardíaco y el estado cardiovascular se puede obtener simplemente del chequeo del pulso, el tiempo de llenado capilar, el color y temperatura de la piel. En cuanto a la D, que es el déficit neurológico, aquí vamos a encontrar que el nivel de conciencia y nivel neurológico del paciente puede ser evaluado mediante estímulos como son pellizcos, un apretón o un sonidos. Para esto podemos usar una escala bastante famosa como es la de Glasgow, que nos puede ayudar bastante a mirar su estado, para mirar su nivel de conciencia y su estado neurológico. En cuanto a la E, vamos a encontrar que esta es la consiste en exposición y proteger al entorno. Esto quiere decir que es imposible ver a través de la ropa de nuestro paciente si éste llega con algún trauma. Entonces, mientras se está evaluando a un paciente traumático, nosotros debemos sacarle la ropa. La exposición de este paciente es decisiva para encontrar todas las lesiones. Se dice que la única parte del cuerpo que no está expuesta va a ser la parte severamente dañada. No siempre va a ser verdad, pero si no garantizamos un examen total del cuerpo, no podrá ser eficaz las maniobras que utilicemos. Bueno, ahora vamos a encontrar que el objetivo principal de esta evaluación es identificar aquellas lesiones con un riesgo vital inminente y su rápida resolución. Entonces aquí vamos a encontrar algunas lesiones que podemos encontrar, como son lesiones de riesgo vital inminente, que en estas podemos ver la obstrucción de las vías respiratorias, un neumotórax a tensión abierto, un taponamiento cardíaco, el bolet costal, el hemotórax masivo. En cuanto a las lesiones con riesgo potencial, vamos a encontrar una contusión pulmonar, contusión cardíaca, una rotura de diafragma, rotura esofágica, entre otras. Y por último están las lesiones sin riesgo vital, como son un neumotórax simple, un hemotórax simple, una fractura costal o puede ser de escápula o clavícula. Bueno, en cuanto al diagnóstico, teniendo en cuenta los síntomas, nos vamos a ayudar con las imágenes y otras ayudas. Entonces vamos a encontrar que a todo paciente con un traumatismo torácico se le debe monitorear la presión arterial, una pulsioximetría, su ritmo cardíaco, se le debe realizar un RX de tórax inicial, si su situación lo permite, claro está, y si se puede, hacerla anteroposterior y lateral. La radiografía cervical lateral, la de tórax anteroposterior y la de pelvis son básicas en cualquier politraumatizado en urgencias. Esta RX de simple nosotros vamos a evaluar lo que son las opacidades, las imágenes aéreas y el mediastino ensanchado. Entonces, en las opacidades usualmente van a corresponder a la presencia de un hemotórax, contusiones pulmonares y hemoneumotórax. En cuanto a las imágenes aéreas, vamos a encontrar habitualmente que estas corresponden a enfisema subcutáneo, a un neumomediastino, a un neumotórax y a un neumopericardio.
Y por último, el ensanchamiento mediastínico, que por lo general es causado por una ruptura de grandes vasos. Además de eso, podemos encontrar una TC de tórax, que es más que todo cuando tenemos dudas diagnósticas. Entonces aquí vamos a tener valoración del mediastino, campos pulmonares en pacientes estabilizados hemodinámica y respiratoriamente. También podemos hacer un ecocardiograma transesofágico para el diagnóstico de la lesión de la aorta. También podemos hacer un ecocardiograma transtorácico, que puede ser suficiente en una sospecha de un taponamiento cardíaco, entre otras exploraciones que podamos encontrar. Bueno, ahora vamos a encontrar algunas de manera más específica el diagnóstico de algunas entidades. Entonces podemos encontrar aquí que para el neumotórax su diagnóstico es clínico. Entonces vamos a encontrar ingurgitación yugular, una hipoventilación uniobilateral, una hiperresonancia, la percusión del hemitórax, de hemotórax. En el hemotórax vamos a encontrar que esta la podemos hacer a través de una RX simple de tórax. Aquí va a ser visible las cantidades superiores de 200 a 300 mililitros. En cuanto al bolet costal o tórax inestable, vamos a encontrar que su diagnóstico es clínico, por lo cual podemos ver la presencia de un segmento de la pared torácica que se mueve paradójicamente. Esto quiere decir en la dirección opuesta al resto de la pared torácica, o sea, hacia el exterior durante la respiración y hacia adentro durante la inspiración. El segmento inestable a menudo es palpable. Entonces podemos encontrar también a través de un RX de tórax, podemos ver diferentes fracturas costales. En cuanto a la contusión pulmonar, vamos a encontrar que su diagnóstico es radiológico. Su RX de tórax vamos a encontrar infiltrados pulmonares asimétricos, sin broncograma aéreo, que tienden a aumentar durante los siguientes días al traumatismo. Por último, vamos a ver el taponamiento cardíaco, que nos puede indicar lo que es la triada de Beck. Ahí vamos a ver hipotensión, tonos cardíacos apagados e ingurgitación yugular, un pulso paradójico, que este pulso paradójico quiere decir que hay una caída de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Además de eso, podemos encontrar alteración del segmento del CT y la onda T en el electrocardiograma, y se confirma con un ecocardiograma si la situación lo permite. Por último, vamos a encontrar la ruptura diafragmática. Aquí para su diagnóstico podemos hacer una RX de tórax, ecografías y una TC de tórax. Sin embargo, estas son poco sensibles, por lo que es más recomendable usar estudios con contraste, como es la resonancia magnética, que esta es la técnica de elección. Aquí vamos a encontrar un algoritmo que nos va a indicar de manera más sencilla a qué entidad nos estamos enfrentando. Entonces vamos a encontrar si estamos frente a una dificultad respiratoria con disminución del murmullo vesicular, si nos encontramos con una herida abierta, posiblemente estamos frente a un neumotórax abierto, pero si la herida es cerrada, pues hacemos una percusión torácica. Si encontramos hiperresonancia, estamos frente a un neumotórax. En presencia de shock, distensión de las venas del cuello, observación de la tráquea, posible neumotórax de tensión. En vez de hiperresonancia, si encontramos matidez, estamos frente a un hemotórax. En presencia de shock, posible hemotórax masivo, y así. Pero si nos encontramos con una dificultad respiratoria sin disminución del murmullo vesicular y confirmamos que nuestro tórax es inestable,
es inestable. Pero si no lo es, podemos buscar otras causas que se correlacionen, como son compromisos de la vía aérea, lesiones cardíacas, contusiones a las lesiones de los pulmones. Por último, cuando estamos frente a un paciente choqueado y tiene un murmullo, disminución del murmullo vesicular, realizamos la percusión torácica. Si encontramos matidez, posiblemente puede ser un hemotórax masivo, pero si encontramos una hiperresonancia, posiblemente sea un neumotórax a tensión. En cuanto a que no tiene disminución del murmullo vesicular, posiblemente sea un taponamiento cardíaco. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Guevara y voy a continuar hablando sobre el tratamiento del trauma de tórax. Bueno, en el 85% de los casos de trauma de tórax se maneja con una toracostomía de drenaje cerrado, también llamado TDC, y solamente el 15% necesita de un manejo más especializado. Durante la atención del paciente que ingresa a urgencias, la prioridad es asegurar una vía aérea permeable y una ventilación adecuada. Se debe tener en cuenta como primera instancia que la primera acción sería revisar la cavidad oral, retirar los cuerpos extraños y obtener lo que es el control cervical. Como segunda instancia, es importante también la aspiración de sangre o del contenido gástrico de la boca y del árbol bronquial. Como tercera instancia también tenemos lo que es la intubación oro o nasotraqueal cuando no exista trauma cervical. Como cuarta instancia es importante también la cricotiroidotomía, seguido de una traqueostomía en caso de un trauma del macizo facial. También es importante la aplicación de oxígeno por máscara y o tubo endotraqueal si el paciente ingresa con insuficiencia ventilatoria. Y también es importante la ventilación asistida en los casos con las medidas anteriores. Si en los casos con las medidas anteriores no se obtenga una presión arterial de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono menor a 50 milímetros de mercurio. Durante el estado de shock hay que sospechar en el diagnóstico de patologías como lo que son el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, contusión cardíaca, embolismo aéreo, también lesiones de grandes vasos o contusión pulmonar severa. Hay que tener en cuenta que todo paciente estable se puede estudiar con imágenes diagnósticas, pero el paciente con trauma que ingresa al servicio de urgencias hemodinámicamente inestable es de tratamiento quirúrgico, a excepción de aquellos en los que hay un alto índice de sospecha de contusión miocárdica y neumotórax a tensión. Durante el examen de radiología hay que buscar lo que son lesiones de tejidos blandos, también lesiones óseas, ruptura del diafragma, mediastino amplio de más de 8 centímetros, cuerpos extraños y enfisemas mediastinales. Entonces, hablando de traumas específicos, podemos describir entre estos lo que es el neumotórax, el cual se define como la colección de aire en el espacio pleural. Este puede ingresar a la cavidad pleural de afuera a adentro y de adentro a afuera. En el trauma pueden existir los dos mecanismos, el mecanismo de afuera a adentro o hemotórax abierto, o un mecanismo de adentro a afuera por lesión del parenquima pulmonar o neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión presenta síntomas que pueden compartir con el taponamiento cardíaco y del cual hay que diferenciarlo en forma inmediata, ya que el tratamiento es totalmente diferente. En este caso podemos encontrar lo que son hipotensión, ausencia de ventilación, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados, hiposonoridad o timpanismo a la percusión del hemitórax comprometido. A los rayos X vamos a observar lo que es la desviación del mediastino hacia el lado contralateral con un aplanamiento del diafragma. También vamos a encontrar lo que es un aumento en los espacios intercostales y signos de colapso del pulmón que está afectado. Bueno, respecto al tratamiento, en estos casos el neumotórax a tensión tiene un manejo que es inmediato. En este consiste en que se inserta una aguja de número 12 o 14 en el segundo o tercer espacio intercostal, como podemos observar en la imagen
que está en la diapositiva. En el segundo o tercer espacio intercostal con línea medioclavicular hasta el espacio pleural, buscando una descompresión lenta con el fin de evitar pues un edema de pulmón unilateral por aumento de la presión hidrostática si se realiza en forma brusca. Ahora, cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se coloca un TDC. La fístula broncopleural persistente asociada a una reexpansión pulmonar parcial se manifiesta con la colocación de otro tubo de drenaje a trampa de agua y succión del espacio pleural con una presión de 15 cc de agua, como se puede observar en la imagen también allí, el método utilizado. Si no tenemos una reexpansión, una buena reexpansión en la placa del tórax después de 2 horas, se debe pensar en la posibilidad de una atelectasia pulmonar, más si los rayos X lo sugieren, caso en el cual pues, se debe realizar una broncoscopía, y si esta broncoscopía descarta una obstrucción bronquial, se eleva la presión de los tubos del tórax a 25 cc de agua. Ahora, si un nuevo control de rayos X a las 2 o 3 horas demuestra que no hay una reexpansión pulmonar, el paciente debe ser sometido a una toracotomía para pues, el reparo de las lesiones que ya no se pueden intervenir de manera externa. Entonces, otro tipo de lesión específica a nivel torácico es el hemotórax. Este se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural y tiene una frecuencia del 36 al 85% de los casos de trauma de tórax, usualmente asociado a un trauma abierto y a la presencia de neumotórax, y que en este caso se podría llamar hemoneumotórax si se encuentran pues, los dos juntos. Respecto al tratamiento, el manejo se realiza en forma exitosa en el 85% de los casos con un tubo de tórax o TDC número 34 o 36. En un 15% de los casos que se reportan de trauma de tórax es necesario realizar una toracotomía de urgencia y depende de las siguientes indicaciones. Entonces, podemos encontrar como primera instancia lo que es un hemotórax masivo de más de 1000 cc de drenaje en el momento de la colocación del tubo de tórax. O podemos encontrar lo que es drenaje de más de 200 cc por hora durante las 2 primeras horas. O también podemos encontrar drenaje de más de 200 cc de sangre al día durante los 3 primeros días. Si existe una fístula de bronquio a una vena pulmonar, clínicamente se puede observar cambios neurológicos focales, colapso del sistema cardiovascular, presencia de espuma en los gases arteriales, y se diagnostica durante una fundoscopia, que al observar las burbujas en la arteria de la retina durante la toracotomía de reanimación con presencia de burbujas en las arterias coronarias. Bueno, el tratamiento sugerido en este caso sería lo que es colocar la cabeza en una posición pues más baja que las aurículas para evitar el embolismo al cerebro. También el hilio pulmonar debe ser clampeado o grapado al inicio de la cirugía. Se debe extraer también el aire de las cámaras cardíacas mediante una punción, y se debe realizar la sutura o ligadura de la vena o del bronquio que son fuente del embolismo. Y por último, pues la oclusión digital de lo que es las carótidas cuando la cabeza se coloca en una posición horizontal. Entonces, también podemos encontrar lo que es el tórax inestable. Este se va a presentar con una frecuencia del 5% de los casos de trauma de tórax, con una mortalidad de un 11 al 16% de los casos que se presenten de tórax inestable. Estos se manifiestan con fracturas dobles de por lo menos 3 arcos costales contiguos para obtener un movimiento paradójico de la reja costal, como se puede observar en la diapositiva de la imagen, o fracturas costales anteriores y laterales múltiples, así no sean dobles. El problema principal es la contusión pulmonar subyacente, que es lo que determina la hipoxemia del paciente con este tipo de lesión. Se debe tener en cuenta que el tórax inestable presenta 2 componentes importantes mecánicos que contribuyen a las manifestaciones clínicas del paciente.
Estos consisten en el movimiento del vaivén del volumen corriente que causa la respiración paradojal y el movimiento del vaivén mediastinal que contribuye a la presencia de shock por angulación de las cavas. En el tratamiento podemos encontrar que en sus principios básicos va a estar lo que es el control del dolor, el drenaje de la cavidad torácica si hay neumotórax o hemoneumotórax, terapia respiratoria, oxígeno suplementario, compresión positiva con máscara, intubación naso u orotraqueal si se presenta una presión parcial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio o una presión parcial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio. Se debe tener en cuenta que la ventilación mecánica produce una estabilización interna de la reja costal. También se debe tener en cuenta lo que es el bloqueo, los bloqueos intercostales, evitando el neumotórax, hemotórax o la infección debido a punciones repetidas. Ahora, si con los 5 primeros puntos no se logra mantener una presión parcial de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono menor de 50 milímetros de mercurio, no interesa el grado de movimiento paradojal de la reja costal para continuar con un tratamiento invasivo sin ventilación mecánica. Ahora, la fijación externa del tórax se debe realizar cuando hay una indicación de toracotomía para manejar otro tipo de lesión intratorácica. Tener en cuenta que hay una serie de anormalidades que se presentan en los pacientes que sobreviven a un tórax flácido y entre estas podemos encontrar una disnea en un 63% de los casos, dolor crónico en la pared del tórax en un 49% de los casos y trastornos de los parámetros en la espirometría que se encuentran en un 57% de los casos. Mi nombre es Eduardo Durán Zúñiga y voy a continuar hablándoles sobre otras lesiones específicas. En esta ocasión vemos la contusión pulmonar. Se define como la presencia de líquido, sangre, plasma o linfa en los alveolos y en el intersticio alveolar. La contusión pulmonar puede ser el resultado de un trauma cerrado o penetrante. El rango de contusión pulmonar irá desde aquellos casos silentes hasta aquellos casos con compromiso respiratorio tal que requieren ventilación pulmonar. La energía transmitida al parenquima pulmonar ocurre por rápida desaceleración, compresión, fuerza de roce o inercia. En la contusión pulmonar, la hemoptisis se explica por el paso de sangre entre la vía aérea y los alveolos debido a la destrucción de estos últimos. Se puede visualizar también una fiebre moderada, taquipnea, broncorrea, baja fracción de eyección cardíaca y falla respiratoria. Más del 50% de los pacientes se presentan asintomáticos, teniendo progresivamente alteraciones de intercambio gaseoso. El tratamiento de este se basa en primero el oxígeno, segundo terapia respiratoria y tercero ventilación dual si se requiere ventilación mecánica. El manejo de la contusión pulmonar consiste en analgesia para las eventuales fracturas costales concomitantes, movilización en los casos posibles, kinesiología respiratoria y monitorización del balance hídrico y saturación. La necesidad de intubación y ventilación pulmonar es reservada para los casos más severos. La mortalidad está asociada en la mayoría de los casos a lesiones asociadas. También es necesario recordar que antes de iniciar el tratamiento se debe realizar primero un diagnóstico diferencial con la broncoaspiración, ya que presenta sintomatología similar. La tomografía axial computarizada hace el diagnóstico de la magnitud de la contusión pulmonar y nos puede presentar el diagnóstico diferencial. Otra lesión que tenemos es el taponamiento cardíaco. Se define como la presencia aguda de líquido mayor de 100 centímetros cúbicos en la cavidad pericárdica. La tríada de Beck, hipotensión, ruidos cardíacos velados e ingurgitación yugular, se presenta del 6 al 10% de los pacientes, por lo cual se sigue utilizando para el diagnóstico de esta. El diagnóstico se realiza primero por heridas penetrantes en el área cardíaca, la cual se extiende desde la línea axilar anterior derecha hasta la línea axilar posterior izquierda y desde la clavícula hasta el epigastrio. Otro diagnóstico sería la ingurgitación yugular, descartando neumotórax a tensión,
la presencia del signo de Kussmaul invertido, el cual no disminuye la ingurgitación yugular durante la inspiración forzada. Y el tercero sería el pulso paradojal. Durante la inspiración forzada, la presión del pulso disminuye en 10 milímetros de mercurio. El manejo del derrame pericárdico puede dividirse en dos grupos: los pacientes pre-taponamiento hemodinámicamente estables y aquellos con taponamiento que no son estables. Los pacientes inestables requieren una intervención urgente, puesto que la presión causada por el líquido dentro del saco pericárdico es el problema subyacente. El tratamiento definitivo para ambos pacientes es el drenaje del líquido pericárdico, aliviando el compromiso del miocardio. Existen varios enfoques para drenar el líquido pericárdico. En una situación peligrosa para la vida debe seleccionarse el enfoque más rápido y más seguro. Debe obtenerse la asistencia de equipos de cirugía cardiotorácico, pero no siempre están disponibles. Por lo tanto, el drenaje del taponamiento debe estar dentro de las capacidades de las personas en todas las especialidades de atención médica de emergencia. El tratamiento definitivo, como les mencionaba, se logra a través del drenaje del saco pericárdico. Las técnicas de drenaje pueden clasificarse como pericardiocentesis y quirúrgicas. La resolución rápida del estado de bajo gasto cardíaco ocurre tras liberar la presión pericárdica. El anestesiólogo al cuidado del paciente debe estar preparado para valorar rápidamente los inotrópicos o vasopresores para evitar la presión excesiva que puede empeorar cualquier sangrado. Una de las técnicas es la pericardiocentesis. La pericardiocentesis consiste en la colocación de un catéter percutáneo en el saco pericárdico para drenar externamente la efusión. El procedimiento puede realizarse solamente mediante señales anatómicas o bajo guía fluoroscópica o ecocardiografía. La pericardiocentesis está contraindicada en la disección aórtica y relativamente contraindicada en coagulopatía severa. La técnica Seldinger se emplea normalmente con una aguja insertada entre el margen costal izquierdo y el sifoide, en un ángulo de 15 grados por debajo del margen costal. Entonces se avanza lentamente hacia la punta de la escápula izquierda. Puede enroscarse una guía en forma de J y un catéter si es necesario. Se requiere la supervisión del ecocardiograma, puesto que la instrumentación del corazón puede provocar latidos ectópicos o arritmias ventriculares. La pericardiocentesis tiene aplicación diagnóstica y terapéutica. Las efusiones pericárdicas crónicas pueden probarse utilizando esta técnica para permitir análisis histológicos, bioquímicos, cuando se sospecha de causas inflamatorias o malignas. Riesgos de pericardiocentesis son la punción y ruptura del miocardio o de los vasos coronarios. Esto puede causar arritmias o infarto de miocardio. Puede perforarse el estómago, los pulmones o el hígado. La infección de la membrana pericárdica puede ocurrir posteriormente. Estos riesgos son raros que ocurra, pero existen. Se dan en menos del 5% de los casos, y como es un procedimiento para salvar vidas, es importante estar familiarizado con las técnicas de pericardiocentesis. La otra técnica es el drenaje quirúrgico. Dentro de esta, la esternotomía de emergencia está indicada en el taponamiento con incipiente paro cardíaco. Esta posiblemente deba realizarse en el servicio de urgencia o en una unidad de cuidados intensivos, si no hay tiempo suficiente o si el paciente está demasiado inestable para su traslado a la sala de operaciones. El equipo de toracotomía de emergencia debe estar disponible en estos lugares. Se hace una pequeña incisión subsifoidea que puede aliviar la presión pericárdica antes de visualización directa y la incisión del pericardio parietal. Entonces puede tener lugar el drenaje del líquido y el control de la hemorragia. En el pericardio, el equipo bypass cardiopulmonar y un perfusionista entrenado idealmente deberían estar presentes allí. Otros abordajes quirúrgicos de drenaje pericárdico están disponibles, pero no hay ensayos controlados aleatorios prospectivos que comparen los resultados de cada uno. Bien, y por último, la otra lesión específica que se nos presenta es la ruptura diafragmática. La ruptura del diafragma es una lesión infrecuente que ocurre como consecuencia del traumatismo cerrado y penetrante del tórax. Su diagnóstico precoz continúa siendo un desafío y se asocia con una elevada morbimortalidad.
El diagnóstico preoperatorio es difícil y solo un alto nivel de sospecha, un examen minucioso de la radiografía simple de tórax y la intervención quirúrgica inmediata son determinantes para el éxito en el tratamiento de estos pacientes. La vía de abordaje de lesión para la reparación de las lesiones diafragmáticas agudas es la laparotomía, ya que más del 89% de los pacientes presentan lesiones intraabdominales asociadas. Las lesiones agudas de la hemidiafragma derecha y las crónicas pueden ser abordadas de manera satisfactoria a través del tórax. Con el aumento de la experiencia en la laparoscopia, las técnicas mínimamente invasivas se aplican cada vez con más frecuencia, y aunque la experiencia en el tratamiento de estas lesiones por esta vía de abordaje es un poco limitada, algunos autores comunican buenos resultados a largo plazo. Las ventajas argumentadas son el mínimo traumatismo quirúrgico, posibilidad de extubación precoz de los pacientes y una buena exposición del campo quirúrgico. Posibilidad también de explorar la cavidad torácica y una adecuada exploración abdominal para descartar lesiones asociadas. El diagnóstico de rotura diafragmática aguda es indicación absoluta de cirugía urgente y la técnica estándar es la sutura directa con material irreabsorbible. No obstante, los grandes defectos pueden requerir plastia con el propio músculo o con material protésico. En todos los pacientes de nuestra serie se pueden reparar la rotura mediante sutura simple sin necesidad de reparación protésica, al igual que señalan la mayoría de autores. Gracias.